Y bueno, para analizar el tema de lo que está pasando, la última información en relación con las elecciones parlamentarias en Venezuela, nos acompaña en el estudio Claudia Andrade, periodista venezolana, Alexi Ortiz, exalcalde y exdiputado venezolano, y vía telefónica en estos momentos nos estamos ya conectando con María Corina Machado, líder opositora y diputada venezolana despojada de su cargo. María Corina Machado, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Ay, buenas noches, Irania, buenas noches a ti, Alex, y a todos los que están allá y que nos han acompañado en esta jornada histórica. Realmente el pueblo de Venezuela ha demostrado la profundidad de nuestras convicciones democráticas, nuestra valentía, y enfrentamos las elecciones más duras, más tramposas de la historia, y de manera contundente se emitió un veredicto sobre el futuro del régimen y sobre el futuro de Venezuela. María Corina, el Consejo Nacional Electoral ya confirmó los 112 escaños que le daría la mayoría calificada. ¿Por qué esta demora, por qué esta sospechosa demora por parte del Consejo Nacional Electoral? ¿Hubo alguna irregularidad, algo que se está manejando en estos momentos en Venezuela, a pesar de, bueno, del triunfo maravilloso que tuvo la oposición? Realmente es una mayoría calificada, Irania. Son 2/3, no es la mayoría absoluta, es la mayoría calificada. Esto es algo extraordinario que representa la posibilidad real de proceder a hacer cambios en las instituciones, derogaciones de leyes que son claramente inconstitucionales, de leyes orgánicas, aprobación de otros instrumentos de ley, y desde luego llevar adelante un proceso desde el Parlamento de avance en la transición democrática. Pero yo quiero insistir en algo, más que la elección de un Parlamento, Venezuela emitió un veredicto, porque esto fue un evento plebiscitario, nadie lo duda, así lo ha titulado el mundo entero. De modo que Maduro y su régimen deben entender que el pueblo de Venezuela despertó, se derrotó el miedo, ganó la esperanza, apareció, surgió una nueva Venezuela, y el 6 de diciembre selló la derrota definitiva de este régimen. María Corina, ¿cuáles serían las primeras medidas de esa nueva asamblea? Y a pesar de que, bueno, tú no estás dentro de la asamblea, ¿cómo vas a colaborar en esa transición? Bueno, hay medidas inmediatas que no tienen que esperar a la instalación de la nueva asamblea. Por ejemplo, la liberación inmediata de los presos políticos. Maduro tiene que entender que ese fue el mandato que emitió el pueblo de Venezuela. Nuestros presos políticos tienen que pasar la Navidad en casa. El regreso de los exiliados de manera inmediata. El cese a la censura y la persecución a periodistas y la libertad de expresión. Evitar a toda costa, impedir esta pretensión que tenía la Asamblea de nombrar 13 magistrados en estos próximos días, desconociendo lo contemplado en los procedimientos constitucionales, porque además eso no es sostenible con una mayoría, con 2/3 democráticos, opositores. Todas estas acciones son infructuosas, y desde luego las primeras medidas tienen que ser orientadas a rescatar la confianza y avanzar en una transición que no solo tiene que ver con reformas económicas y sociales urgentes, porque Venezuela está frente a una crisis humanitaria, sino acompañada de reformas políticas indispensables, ya que este cambio requiere de un consenso, de un gran acuerdo nacional. ¿Crees que el oficialismo, crees que Nicolás Maduro o Diosdado Cabello van a poner algún tipo de resistencia? ¿Se puede esperar algo en las próximas semanas, porque antes del 5 de enero? Bueno, desde luego ya lo han hecho. Tú preguntabas cómo es posible que 48 horas después del proceso electoral es que se tienen resultados definitivos. Ellos dicen que es el sistema electoral más perfecto del mundo, y lo que es, claro, perfecto para los regímenes que se quieren quedar en el poder. La realidad es que Colombia, nuestro vecino, con un proceso electoral manual, a la hora y media del cierre de los comicios ya tienen de las mesas los resultados definitivos. Ha habido una gran presión en estas horas para impedir que se respete la verdad, pero no han podido contra una avalancha de entusiasmo, de esperanza, de coraje, la rebeldía cívica que está presente en toda Venezuela. Yo se lo decía a Oscar hablando en estos días, y lo he repetido tantas veces. Lo que yo he vivido en Venezuela, en pueblos, aldeas, comunidades, en la Venezuela profunda, que nunca antes había despertado con este fervor, es algo indetenible. Y bueno, ahora nos toca avanzar en una genuina transición democrática en paz, porque los venezolanos no solo votaron por cambiar los colores o los partidos en un parlamento, se votó
por transformar el modelo político y la concepción de sociedad. Es una lucha por cambio en los valores, una lucha ética, y por eso la vamos a ganar. María Corina Machado, muchísimas gracias por tu tiempo, mucha suerte y gracias también por trabajar, como bien tú dices, en esa Venezuela profunda que tanto te necesita a ti, necesita también a todos los líderes opositores. Gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Un abrazo enorme para ti, Dania, para Oscar y para Alexis, que te acompaña esta noche. Muchas gracias y cuídate mucho. Bueno, Claudia Andrade y Alexis Ortiz, sus reacciones en estos momentos, bueno, ya el Consejo Nacional Electoral lo dijo, 112 escaños. ¿Qué es lo que en estos momentos, qué va a ser lo más difícil para la oposición? Como bien explicó María Corina, de lo inmediato que tiene que hacer entre tantas cosas que hay sobre el tapete. Sí, esa es la pregunta clave. ¿Qué va a hacer la oposición con ese gran triunfo que obtuvo este domingo? Porque no solo ganó la oposición, o sea, ganó el venezolano descontento, el chavista descontento, que quiere cambios y que quiere soluciones inmediatas. Ese es el reto que tiene la oposición. Más allá de esas medidas que nombraba María Corina Machado de darle la libertad a los presos políticos, tienen que concentrarse. Si bien eso es importante y eso tiene que lograrse, tiene ahora, después de eso, concentrarse de inmediato en buscar las medidas económicas que permitan a los venezolanos las soluciones a la grave crisis que está padeciendo el pueblo ante la escasez, el desabastecimiento que ya lleva a niveles dramáticos y que dicen que este año, el próximo año, va a ser terrible. Podemos llegar a niveles dramáticos de hambre, incluso por la falta de comida. Bueno, hoy el Wall Street Journal en uno de sus titulares, de sus artículos, dijo que en el 2017 se podría acabar lo que es la Reserva Internacional, que sería un grave problema. ¿Podría la nueva Asamblea Nacional levantar de inmediato el control de precios y dar otro tipo de incentivo a la empresa privada, a abrir otro panorama económico para empezar a ver cómo se encausa esa profunda crisis económica que vive la nación? Sí, la Asamblea Nacional tiene que actuar con ahora. Esta mayoría hay que administrarla con mucha prudencia, con mucha sabiduría. No podemos ser atropelladores, no podemos copiar el estilo chavista, no podemos llegar con revanchas. Los que tengan que ser sancionados tienen que ser sancionados por sus jueces naturales. Entonces hay que cambiar el Poder Judicial, adecentarlo, racionalizarlo, democratizarlo, para que tenga el respeto y confianza del ciudadano. En todo caso, es muy importante entender que en este proceso ganó en primer lugar la sensatez de los venezolanos, el empeño que tuvo la oposición democrática en mantener la línea pacífica, electoral, democrática, de no caer en aventuras y en la trampa de la violencia. Eso es muy importante, eso ganó. Ganó la unidad de la oposición, ganó la unidad de la oposición, que hay que preservarla rigurosamente, meticulosamente, como una niña bonita. Esa unidad de la oposición y esa sensatez de los venezolanos... Aún con esos 27 partidos que conforman la Mesa de Unidad Popular. Una gran demostración, eso fue una hazaña, que en 27 partidos que lograron la unidad. Y eso te demuestra que la unidad no consiste en la homogeneidad, no consiste en el monolitismo. No es que todos tienen que pensar igual. Pues como decía Winston Churchill, donde todos piensan igual es porque hay uno que piensa por todos. Entonces los que buscaban el monolitismo son el tipo de regímenes autoritarios como este del castrochavismo. Entonces de ahora en adelante hay que promover un diálogo, una reconciliación entre los venezolanos. Nosotros no podemos aplastar el chavismo. Casi el 40% de la población es chavista y nosotros no podemos hacer con ellos, que son la minoría, ahora que nosotros somos mayoría, no podemos hacer con ellos lo que trató de hacer el chavismo con nosotros cuando éramos minoría. Porque la democracia es el gobierno de la mayoría, pero también es el respeto a los derechos. ¿Y cómo se capta cuando ya el discurso ha cambiado y todo? Te decía que la democracia es el gobierno de las mayorías, pero también es el respeto a los derechos de las minorías. Aunque hay individualidades que tienen que pagar lo que han hecho. Tienen que pagarlo por sus jueces naturales, tienen que ser investigados. ¿Cómo sería ese proceso? Por ejemplo, para no caer en la revancha, porque entonces muy sencillo, hay una institución histórica muy valiosa que no podemos pasarle por encima, que es el derecho a la defensa. Los monstruos más monstruosos tienen derecho a la defensa y tienen derecho a ser juzgados por sus jueces naturales. Y son los jueces, no es el gobierno, ni los líderes de la oposición, ni tú ni yo, los que vamos a juzgar a la gente, sino sus jueces naturales con perfecto apego a la legalidad y con perfecto respeto al derecho a la defensa. No le vamos a hacer a los chavistas lo que ellos le hicieron a Leopoldo López, por ejemplo, que lo acusaron y lo condenaron sin prueba.
Todo el que sea condenado será condenado después que se le demuestre su culpabilidad. Claudia Andrade, tú que te conoces, tú que trabajaste y te conoces muy de cerca todo lo que pasaba dentro de la Asamblea Nacional, dentro de Miraflores, ¿qué va a pasar con Diosdado Cabello en estos momentos? Sí, Diosdado Cabello es el hombre que está en la mira, no solo de los venezolanos, sino yo creo que del mundo entero. Es un hombre que hizo mucho daño, es un hombre muy malo, y realmente muchos quieren que él pague lo que ha hecho. Sin embargo, dicen que él podría ser todavía la figura que todavía podría mantener el chavismo. Mira, de alguna forma en Venezuela. Yo la verdad es que no creo que Diosdado Cabello tenga ahora ningún tipo de futuro político en Venezuela. Él había subsistido porque el presidente Chávez así lo quiso, porque él no tiene apoyo popular. Él ganó, pero perdió, entre comillas, porque no ha obtenido los votos con los que ha ganado en pasadas elecciones y además él era la cabeza prácticamente del gobierno, él era la imagen, él fue prácticamente quien llevaba la campaña electoral. O sea, Diosdado Cabello perdió y él no tiene ningún tipo de futuro político. Y el escándalo de los narcosobrinos, ¿cómo se va ahora en medio de este proceso de diálogo? Porque son cosas que están ahí, que de alguna manera pues hay que trabajar con ellas. Yo creo que esos jóvenes deben estar pensando realmente qué va a pasar con ellos, deben estar diciendo, cantamos todo lo que sabemos o callamos. Yo creo que ellos saben ya que la revolución chavista perdió y que ya no tiene forma de levantarse, o sea que les tocará a ellos ahora ver qué pueden hacer para recuperar su libertad. Alexis, ¿quién podría ser el nuevo líder del Poder Legislativo, la nueva figura que surge en nombre y represente esa oposición? Bueno, mira, se va a aplicar el criterio, tengo entendido, todavía no se ha definido, que el presidente de la Asamblea va a ser el diputado que haya obtenido la más alta votación. Entonces hay que resolver, hay que ver quién fue. En el periodo pasado, el diputado de la oposición, por cierto, que obtuvo la más alta votación fue María Corina Machado, con la cual se enseñó el chavismo, porque el chavismo, una de las cosas que tenía curiosa, sumamente curiosa, es que eran muy antifemeninos, tenía un odio a las mujeres, una persecución machista, sexista, sí, sexista, una cuestión horrible, incluso sospechosa. Ahora fíjate tú, cualquiera que sea el presidente de la Asamblea Nacional tiene que actuar con mucha sabiduría, con mucha prudencia. La palabra de orden ahorita es prudencia. No podemos volvernos locos, no podemos emborracharnos con el triunfo, no podemos jugar al atropello, no podemos copiar el estilo chavista. Nosotros somos democráticos, somos tolerantes, aceptamos las diferencias, debatimos, dialogamos y estamos trabajando para reconciliar al país. Muchas gracias, pero sí se valió que nos emborracharse de alegría en estos días después del domingo, ¿verdad? Yo creo que el pueblo venezolano se lo merecía después de tanto sufrimiento.